Desde tiempos antiguos existe la forma de doblegar a una persona, de que esta persona, en contra de su voluntad, pueda estar contigo. Rituales de todo tipo, por poder, por control, por riqueza. Normalmente, la brujería siempre ha sido esa puerta que muchos tocan cuando están desesperados por conseguir lo que más anhelan. Pero ojo, porque nada es gratis. Cada conjuro, cada amarre, cada doblegamiento de una mente que no te hace caso tiene un precio y no precisamente lo puedes pagar con dinero. Hoy hablaremos con un experto que nos va a dar todos los secretos de cómo es realmente utilizar la brujería para lograr todos esos anhelos de tu corazón. Muy probablemente traer al ser amado. Y bueno, amigos, les vamos a dar un episodio de muy buena calidad el día de hoy. Mi nombre es Luis Escobedo. Y mi nombre es René. Y esto es 271 Podcast. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de 271 Podcast. Ya nos presentamos hace unos instantes y el día de hoy les queremos decir antes que nada que se suscriban al canal, que activen la campanita y vayan directamente a Spotify a calificarnos con 5 estrellas y a compartir este episodio para que alguien más lo pueda ver. No se olviden de que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como 271 Podcast, en Facebook e Instagram y en TikTok como 271.podcast. Les recuerdo también que en el comentario fijado en Facebook van a encontrar el enlace que los lleva a nuestro canal de difusión en WhatsApp si lo que ustedes quieren es tener contacto con nosotros en tiempo real. Buenas noches. Luisito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien emocionado, totalmente emocionado porque justo el día de hoy voy a aprender cómo doblegar a alguien. Fíjate que esta semana ha sido como que bastante potente en cuanto a conocimiento y yo creo que la entrevista de hoy, así como las que hemos tenido antes, nos va a sacar de muchas interrogantes que se quedan en el aire por no ser expertos en el tema. Exactamente, porque hay muchos tabús acerca de la brujería, pero no todo puede ser malo. Yo creo que también la brujería puede ocuparse para cosas positivas. Entonces, yo creo que lo más sensato y lo más prudente es que nos vayamos directamente a conocer a nuestro invitado del día de hoy. El día de hoy, amigos, les presentamos a nuestro amigo Driel Mormon. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, me siento muy afortunado porque aparte detrás de estas cámaras tienen que saber que los había estado viendo y me gusta mucho la forma de abordaje. Es complicado porque como es un duelo, es una mancuerna y al mismo tiempo es como un dueto, pues se vuelve como interesante estar hablando al mismo tiempo con dos personas. Y le agradezco a todo tu público que también siempre está al pendiente de la información, que es verídica, es exacta, es puntual, ¿no? Tiene esa visión asertiva, pues de una entrevista, que carece mucho. Yo siento que ahorita en las redes sociales todos hacemos un poco o apoginamos un poco una trinchera desde donde vamos un discurso, pero poco se da la tarea de investigación. Entonces a lo mejor está escuchando esto de doblegar, de someter la voluntad, o sea, sé si Bari Bondage, pero siento que por ahí no va a ir esta entrevista acerca de qué es doblegar las cosas, porque lo que yo practico a lo mejor los va a llevar a un lugar mucho más sutil. Y esa es la parte bonita que a nosotros nos interesa porque cada perspectiva tiene una visión distinta, a lo mejor de un mismo asunto que hoy va a ser la brujería. Pero antes de que nos arranquemos ya con todo el conocimiento que tú nos vas a compartir, ¿nos puedes dar tus redes sociales o los medios de contacto? Claro, yo tengo Instagram de Driel Mormon, así como me presentaron, me hicieron favor de presentarme. Tengo también Facebook porque, pues bueno, yo soy ese tipo de persona de esa edad, okay, ya de la tercera generación que manda piolines y ahora lagartitos y cosas así. Y bueno, también pueden encontrar ahí, tengo una página por internet y próximamente voy a estrenar un podcast que habla acerca de ocultismo, entonces también nos vamos a ver por ahí. Bien. Bueno, pues en cuanto lo tengas, pues ahí nos pasas el chisme. No, sí, por favor. Claro. Vamos a empezar ahora sí con la entrevista, que yo ya estoy ansioso de poder conocer más sobre ti. La primera pregunta sería, ¿quién es Driel? Driel es lo que yo llamo mi contacto espiritual. Es decir, dentro de mi práctica mágica y también ocultista, es mi formación de investigador, básicamente.
Pero por otro lado, en mi práctica religiosa, y me refiero a la onda de la religiosidad, entiéndase, ¿no? Esta cosa que es espiritual. Y muchas veces, como en las tradiciones patriarcales y monoteístas, casi siempre todo lo queremos meter a una licuadora. Esa es la característica básicamente del colonialismo y de la desinformación. Justo cuando hablamos acerca de la brujería, que es un tema que vamos a abarcarlo, vamos a hablar de una tradición espiritual que tiene que ver con las comunidades solidarias. Desde ese punto de lectura, cuando hablamos de los nombres espirituales que se nos dan, nosotros todos tenemos un nombre de pila, ¿no? Todos tenemos Jesús, Arturo, Miguel, así, ¿no? Porque básicamente sería como la imposición de la renombración de lo que somos. Pero en el contexto de la brujería, por lo menos la que yo practico, que tiene su visión mexa actualmente, es decir, que tiene 2 líneas cruzadas o brujería cruzada, la palabra que se usa para denominar al maestro o al contacto espiritual que pues per se está conmigo, se conoce como Driel. Y eso creo que lo he mencionado pocas veces. Lo mencioné una vez en Argentina con Sandra Román, que es una amiga que les saludo y quiero mucho. Síganla, es increíble, es una sacerdotisa de Avalon. Y por otro lado, ustedes. Entonces, casi nunca nadie me pregunta eso. Driel literalmente es el nombre que yo preservé en una ceremonia religiosa y que después en mi despertar espiritual y en mis iniciaciones como brujo, en realidad como bruja, voy a usar las palabras como son, es cuando se me da el nombre y después de sembrarlo, es decir, de tener una apropiación de mi propia, literalmente, energía espiritual, es que yo ya lo porto y entonces es el que habla públicamente, ¿no? Bueno, entonces ahora que conocemos quién es Driel actualmente, me gustaría que nos remontáramos un poquito a cómo fue que Driel se dio cuenta que tenía una percepción más allá de lo normal en este mundo. Oye, eso también es una muy buena. Hablando de Driel como tú, ya cierto, como tu cierto, persona. Claro. Bueno, vamos a ponerlo así. Yo crecí en una familia sumamente espiritual. Tengo un abanico muy grande dentro de mi familia. O sea, literalmente creo que la formación físicamente que yo tuve, y sobre todo porque fue una escuela religiosa. O sea, yo provengo de un colegio de monjas, un tiempo hasta que me corrieron. Usted ya, una vez que te viene esta entrevista, vas a ver por qué. Pero justo cuando empecé a cruzar esa práctica, yo justo pensaba, ¿por qué me están metiendo a este sistema de colegios? Lo que pasa es que en la generación de donde yo provengo, no sé si a ustedes les tocó, porque creo que somos como medio de la generación. Sí. Literalmente había una transición muy importante, ¿no? Vivimos un momento en nuestro país donde el trabajo, de alguna manera, de la intersección de la educación, se pensaba que en los colegios religiosos, casi todos católicos, había una formación, de alguna manera, por llamarla así, donde te permitía estudiar desde otra lengua, hablándolo como el inglés o francés, y había una formación como medio de estatus, de formación de valores y virtudes y de hasta sociedad como colectivamente se renombrara. Finalmente yo no, y mi práctica familiar no tiene que ver con literalmente esa visión del cristianismo. Sin embargo, lo pongo a la mesa porque a lo mejor hoy en día todos damos por sentado estas prácticas, ¿no? Y ya muy joven empecé a entrar a distintas órdenes iniciáticas. Algunas porque tenía trascendencia sobre mi vida personal, otras porque tenían trascendencia sobre mi vida familiar. Pero literalmente ese es como el empiezo de mi formación actual como en ese momento. Estoy hablando de que yo iba a la Orden de la Rosa Cruz cuando era niño, que era la antigua y mística Orden Rosa Cruz, que actualmente sigue en pie, ya no de la misma manera. Sin embargo, pues es una orden refundada en América por los 1900 y, bueno, procedentemente viene de Europa. Y por otro sentido, cuando llegué a la adolescencia, ya propiamente me habían expulsado de ese colegio de monjas. Y sin embargo, pues tuve como, ay no, esto no sé cómo decirlo, me van a funar, pero bueno, eran otras épocas, esto es lo que sucedía. Y entonces de castigo, así todo privilegiado, me dijeron, te vamos a mandar a una escuela pública para que sepas lo que es probarte todo, ¿no? Y eso va a muchos largos aristas, amiguitos, porque así probé de todo. Y dentro de esas prácticas, entré después a lo que va a ser mi alma mater, que es la UNAM y la Universidad Autónoma de México. Descubrí que había un grupo, porque así como ustedes piensan que no existen grupos dentro de las escuelas, existen grupos dentro de las escuelas. Por ejemplo, no voy a mencionar el mío, pero voy a mencionar el de la competencia. La UNAM tuvo el grupo del Muro, que era un grupo de derecha y pertenecía a los Legionarios de Cristo y al Opus Dei, y estaban internamente dentro de la derecha, dentro de la universidad, y hay toda una historia ahí que pueden googlear acerca de esos movimientos estudiantiles.
En mi caso, pertenezco a la fraternidad de la Asociación de los Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, sus siglas eran la JEF, y era una orden paramazónica para juvenil en mi tiempo, y yo por ciertos afines, por ciertos compromisos familiares, por cierta línea espiritual, porque aparte yo, pues a mis maestros y a mi familia espiritual fueron quienes me llevaron a ese grupo, como todo es un grupo, como los scouts, hagan de cuenta, pero tiene otro tipo de formación y valores. Y sin embargo, yo empecé a entrar ahí y había muchas prácticas dentro de mis amigos. Entonces, mis primeros amigos de la prepa, pues ahí sí eran unos amigos como de grado y como de la escuela y tal. Y después, lo que también pasaba es que sus papás y muchos de pues, mis compañeros que ahora seguramente me estarán viendo con esta entrevista, se volvieron y eran parte de órdenes esotéricas, ¿no? Del martinismo, de la Golden Dawn, de la masonería. Entonces nosotros fuimos un tipo de educación distinta sobre el ocultismo y muy jóvenes empezamos y hacíamos esto. O sea, así como nos íbamos de que a un bar y de que a la natación y esas cosas, también tomábamos partido sobre nuestros estudios místicos. Pero previo a este acercamiento con estas órdenes iniciáticas, ¿tú ya tenías alguna percepción más allá de la normal? Es que bueno, eso siento que es muy relativo. Les voy a explicar por qué. Cuando hablamos de una percepción extrasensorial, como que hay un acondicionamiento a entender que ciertas facultades kinéticas o parapsicológicas tienen la raíz fundamental sobre como si fuera una especie de don. Esa idea de que nosotros nacemos con un don o cayó un rayo y entonces ahí es donde van a ser un nahual, y el paradigma donde hay una especie de estigma con respecto literalmente a las prácticas de lo paranormal. En realidad yo lo vería desde un concepto de la competencia o el opresor. Es decir, la iglesia, sobre todo la iglesia católica, ha sido la primera precursora a llevar este tipo de experiencias que después la ciencia lo va a retomar como algo negativo o como esta idea peyorativamente de decir, es que tú tienes una cosa muy especial o eres un don muy especial. Y ahorita si quieres retomamos ese tema, pero totalmente es una concepción de opresión hacia lo que en realidad tiene que ver los pueblos originarios, sus tradiciones y sobre todo nuestro país. Y por otro lado, desde el lado de la ciencia también es peyorativo, porque no sé si ustedes recuerdan, pero en los 80s de los 70s a los 80s hubo un gran boom. De hecho hay en México muchas cosas muy locas que sucedieron con respecto a que hubo investigadores y hubo paracientíficos y gente que estudiaba la parapsicología, tanto en Estados Unidos como en México, y había este tipo de entendimiento de las facultades, porque todavía no se sobreentendía cómo funcionaba el cerebro. Y todo lo que tú llamas experiencias trascendentales o extrasensoriales tiene que ver entre el campo límbico y la forma en cómo tiene una conducta los neurotransmisores del cerebro. De hecho, hoy, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de neurodivergencia, tenemos una nomenclatura sumamente grande acerca de cómo funcionan estas nuevas entendimientos del TDAH, TDA, inclusive los grados de autismo. Y todo eso podríamos pensar que para nuestros pobres padres, que como les digo, mis papás me metieron a una escuela católica, bueno, seguramente hasta si eras zurdo te amarraban la mano para que no la usaras, ¿no? Entonces esa formación, literalmente nuestra cultura nos ha obligado a desconectarnos, ahora sí como decía Carl Gustav Jung, de lo que es el soma, el cuerpo. Y solo le damos entendimiento a la inteligencia racional, que por cierto, yo soy de la postura que la inteligencia racional debe de ser simplemente educada. Por eso soy de esas personas que me digo ocultista. O sea, sí soy una bruja porque eso practico, pero también debe de haber científicos que son testigos de Jehová o mormones o agnósticos y tal. Yo no voy a usar mis creencias para probar mis creencias. ¿Me explico? Uh-huh. Sin embargo, sí voy a usar mi background de investigador para compartirles por qué es importante también desmitificar a los charlatanes. Y en ese sentido de cuando me di cuenta que tenía yo como ciertas experiencias sensoriales, yo creo que a ese sentido no me di cuenta. O sea, fui creciendo. Tengo como unas historias medio extrañas, como cuando respecto a... tuve cosas muy cercanas a los espíritus, o cuando alguien fallecía, o inclusive en mi propia familia cuando personas que, como mis padres, en las dos circunstancias cuando murieron, tengo historias de cómo me hizo eso cercano. Inclusive tengo una bien perra, porque ustedes, pues yo siento que somos como mi familia y tal. Claro. Y pues ni modo, a rato, para que no me romanticen y luego digan, ay, es que el de Ariel se siente otro pedo. No, es otro pedo, es que pues una es así, ¿no? Y entonces tengo experiencias como, por ejemplo, cuando un novio me iba a engañar y yo tuve sueños de que me iba a engañar y lo caché con ese tipo de afinidad. Por eso sí se usa, amiguitas.
Pero por otro lado, cuando lo llevo a este lugar de pues el marketing, las cafeterías de brujería y toda esta banda que ahora, pues la verdad le está dando mucho de comer a los medios en general. No lo digo de nosotros que somos el medio de la revolución, sino usted sabe a qué medio, ¿no? Al del horóscopo, al de que si Carlita Suárez va a salir o no va a salir, que si la Yerimoa está siendo perseguida y se va a defender. Todas estas cosas que sí ocurren y que, por cierto, hay tradiciones espirituales en ese sentido. Yo supongo que sí, hubo un boom después de los 90 donde la gente volvió a mirar al esoterismo y a las ciencias ocultas y las dejó de ver como algo que no estaba fancy y las empezó a, de alguna manera, romantizar. En ese sentido, las órdenes esotéricas, no todas, porque el esoterismo es muy aparte del ocultismo, sí hay una formación que te permite gradualmente ir entrenándote. Es como todo. Yo siempre les digo a las personas que son alumnos míos o que son practicantes del sendero, que bueno, es como cuando tú hablas del budismo, ¿no? En el budismo, pues no es como que tú llegues a la casa de Tony Karam, bueno, no sé si puedo decir nombres, pero es el precursor del budismo en México, aquí cerquita de la Condesa, le toques la puerta a Tony Karam y le digas, Tony, yo siento que tengo superpoderes de meditación y entonces yo voy a estar al mando de tu escuela. Quiero conocer al Dalai, que me bendiga y entonces voy a ser un budista, ¿no? Voy a dejar de comer, voy a ir a Tulum, voy a hacer mi dieta vegana, voy a hablar sánscrito, voy a tener mi Kirinaya y ahí voy a estar ahí rezándole 20 malas y entonces ya me hace un budista. En realidad pues no es así, eso es una apropiación cultural. Filosóficamente eso mismo pasa con la magia y con la práctica del ocultismo literalmente en nuestro medio. O sea, literalmente tú no llegas en nuestras tradiciones a esperar que por practicar brujería te conviertas en una hechicera o hagas este tipo de prácticas paranormales o de pronto ya tengas una cosa de cazafantasmas. Sin embargo, si es por ejemplo este otro sentido, la brujería es una práctica espiritual. Y como es una práctica espiritual que no necesariamente es sectaria ni religiosa, aunque es un culto, es como cuando vas a estas cadenas que yo creo que hay más Oxxos, creo que hay más Oxxos cercanos a tu casa. Pero lo segundo que más hay en tu casa son estas empresas amarillas con negro de gimnasios en todas las plazas. Está el Cinemex, está el Oxxo y está esta cosa del gimnasio donde uno se inscribe y ni va, ¿no? Pues yo no creo que porque yo me inscriba al gimnasio voy a estar delgado, mamado o así. O tampoco si yo me meto a esta cosa medio vigoréxica voy a salir y le voy a decir a mi vecina, tú no estás yendo al gimnasio, yo soy mejor persona que tú. Siento que eso pasa con la experiencia espiritual. Es decir, que cuando tú practicas la espiritualidad es como una rutina, se vuelve un estilo de vida, se vuelve un paradigma filosófico y eso te hace, al contrario de las religiones, que son separatistas por el monoteísmo, convertirte en una persona mucho más empática y decir, esta experiencia que yo puedo sentir y esta cosa que yo puedo hacer es lo secundario. O sea, lo primero que ocurre en la práctica de la brujería, literalmente, y las ciencias ocultas, es que la parte más somática, la parte más física, se pone en orden. El caos se hace de pronto más perceptible y lo puedes ordenar, por lo menos de mi visión. Últimamente, con el uso de las redes sociales, ya cualquiera se cree brujo. Hace rato hablabas de los charlatanes. Pero fíjate que antes, yo me acuerdo que al menos en la época de cuando yo era niño, el hecho de que le dijeran a una persona es bruja era una ofensa. Y aparte, para la familia de esa persona era que, ¿cómo crees que le estás diciendo bruja a mi mamá o a mi abuela, etcétera, etcétera? Aunque a veces ni siquiera practicaran la brujería, que practicaran herbolaria, y todo esto confundía a las masas, ¿no? Mi punto para llegar a esto es, tú cuando empezaste a practicar, obviamente no eras experto, tuviste que hacer prueba y error. Dentro de esta prueba y error, ¿tú hiciste algún ritual del cual dijeras, me pasé de lanza, me arrepiento de haberlo hecho y ahora cargo con la conciencia de tener algo malo en mí? En mi defensa, la conciencia se desarrolló hasta que fui iniciado y eso ya es como cuando era muy adulto. Bueno, no muy adulto, pero pongan ustedes unos 19 años, ¿no? Sin embargo, yo provengo de una tradición familiar y como es una tradición familiar, pues en mi cercanía, yo recuerdo muy bien inclusive los libros que yo tenía a mi acceso y algunos que yo a veces le decía a un tío o a un amigo, güey, ¿de dónde saqué este libro? O sea, pues, estaba en mi librería de mi casa y me decían, no, pues, ¿quién sabe qué pedo? Yo leí El Exorcista a los 10 años, a los 13 años, el libro.
O sea, imagínense qué ruca estoy. Entonces de pronto encontraba cosas que yo decía, ¿qué hace esto aquí? Y me acuerdo muy bien, contestando esa pregunta, porque una cosa es esta cosa de la práctica de la magia, que eso yo le llamaría hechicería. No siempre desde el lugar de donde vamos a lastimar a alguien, como decían al principio en la introducción, sino la brujería es un culto religioso en sus diversos ámbitos étnicos, pero la práctica de la magia sí puede existir en diferentes tipos de tradiciones religiosas, que eso se llama propiamente hechicería. Y encontré un libro de hechicería que usted debe saber cuál es, pero termina en la gallina, ¿no? Y entonces ese libro, yo era muy joven y claro, fíjense, yo cuando hice este trayecto donde me cambiaron de escuela, de ir a una escuela de monjas, donde yo no hablaba de estas cosas, porque como bien lo dices, era muy peyorativo referirse a estas prácticas. De hecho, yo tuve una experiencia donde me corrieron de un trabajo después de que hice yo soy psicólogo, o sea, tengo diferentes carreras en el sentido de que primero estudié filosofía y luego ya hice unas cosas de psicoterapia, pero bueno, yo por eso nunca meto la psicoterapia en esto, porque en realidad no es algo ético. Yo separo lo científico de lo metafísico, pero tuve en los primeros años del 2006 alguien sí se dio cuenta de lo que yo practicaba y me corrieron de ese trabajo y corté con novios por ese trabajo, se me señalaba por esas cosas, entonces era algo vergonzoso. Pero volviendo a esta idea de la primaria, que en mi defensa no tenía conciencia, me acuerdo que tuvimos que hacer un ritual y me refiero a estos amigos con los que yo me juntaba en una de las jardineras de la escuela, porque en ese tiempo habían unos porros y entonces nosotros le teníamos miedo a los porros, porque si usted fue a una escuela pública le va a tener miedo a los porros o es porro. Y si usted está viendo y se sobrevivió, no era porro. Entonces es político, ¿no? Pero entonces estos tipos nos iban a hacer una cosa, y aparte iban aquí cerca del sur de México, de la Ciudad de México, que es bien fresa, pero bueno, hicimos un ritual en ese bachillerato. Bueno, en realidad se llama CCH, por el sur, muy cerca de Ciudad Universitaria, en el Camino Verde, donde se iba hacia el Jardín Botánico. Y yo les dije, oigan, corremos el riesgo de que algo nos suceda, vamos a hacer un trabajo mágico para que si estos tipos nos quieren hacer daño, pues les pase algo. Y entonces les dije, no se preocupen, yo ya traduje en latín este texto del libro de La Gallina Negra. Entonces hicimos una invocación que era un poco de necromancia, hicimos un ritual, porque pues en mi tiempo no se usaban esas jaladas del amarre y mételo al congelador. Aunque yo amo mucho a Karen Lara y la conocí en persona, esos textos están bien padres, pero ese tipo de hechicería más en la práctica que está en boga ahora, en mi tiempo esas cosas no existían, ¿no? Y entonces lo que sí existía era pues hablar a un muerto, invoca a un demonio, hace una práctica nigromante, entra al latín, y entonces hicimos, me acuerdo, un sello del pacto y esas cosas, y pusimos los nombres de estos tipos que nos iban a hacer una cosa, y nos fuimos. Y entonces después supimos que pasaron cosas muy, muy desafortunadas con respecto a esas personas, y cuando llegamos como que nos dio un poco después de vacaciones, ¿sabes? Así, y dijimos, bueno, ay no, pues hay que desenterrar esto que hicimos. Y cuando regresamos habían pavimentado toda la jardina, esa jardinera, y sí acabó muy mal. De hecho, literalmente uno de los líderes de uno de esos porritos, que bueno, lo puedo contar porque pues ni modo, ahora está en otro lugar, pero él sí se acercó y me dijo, oye, pues no he dejado de soñar estas cosas, me están pasando estas cosas, todos los demás están un poco cagados de miedo, ¿qué pedo? Y yo le dije, te pido disculpas, yo no sé lo que me estás diciendo. La verdad sí sabía lo que me estaban diciendo, pero luego dije, ¿qué pedo? ¿Y cómo vamos a romper el cemento para sacar esa cosa que está allá afuera? Y yo tuve un secuestro a los 19 años de mi vida. Hay muchas cosas que yo hice mal en ese sentido. Cuando yo tuve ese confrontamiento físico del secuestro, yo tuve esta experiencia donde me pregunté estas cosas. No me las pregunté tomando café, no me las pregunté porque me vino en TikTok y me dijeron que me iban a maldecir, no me las pregunté porque está en cuestionamiento moral de mi tradición religiosa, me las pregunté como individuo y dije, estas cosas que dices, ¿por qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Por qué me está tocando vivir esta experiencia? No lo relaciono cristianamente en que a mí me tiene que pasar esto porque es un karma, es un castigo, pero sí creo que muchas veces hacemos cosas donde las consecuencias son muy fuertes a ese nivel, y desde el otro lado, eso lo digo para todos los que nos están viendo, o sea, yo lo decía hace un rato que me entrevistaban acerca de la demoniología, que es otro tema, y yo le decía, bueno, también hay veces que me han ocurrido que las personas me han atacado espiritualmente, y las cosas que yo resguardo porque tengo ciertos objetos que están un poco medio malditos,
Y entonces las cosas que yo resguardo se activan. Y me ha pasado que de pronto esos espíritus, ya como una persona que se dedica a esto, me digan, ya me iba a ir sobre ti, pero vamos a hacer una tregua de 3 meses porque me voy a ir sobre tal persona que te quiere hacer un hechizo. Entonces muchas veces también tenemos que tener cuidado de esas consecuencias. Lo unía lo demuestro por lo siguiente. Para mí es algo muy fuerte. Es cuando yo decidí enfocarme espiritualmente a mi camino como maestro y guía. Pero en ese momento donde se ha perdido completamente todo lo humano dentro de ti, donde no has encontrado algo fuerte y ya pasas estas cosas, es como cuando llegan seguramente en esta visión a conciencia y te haces pensar, ¿por qué me está pasando esto? Y por supuesto que para mí hay una respuesta, ¿no? Y es, bueno, hiciste cosas que a lo mejor no estaban en tu conciencia, eras muy morro, lo hiciste con un grupo de amigos, y esa es una de las menos peores, pero lo pongo ahí por ahí. Sin embargo, claro que reflexioné en estas cosas, ¿no? Reflexioné en qué tanto yo puedo pedirle a lo que yo creo que es la divinidad y el poder superior, o la fuerza, o si tú quieres hasta el mismísimo Luzbel, ¿no? Y de pronto que te conteste, pues te lo mereces. Así como en de las chicas pesadas de ¿por qué no tengo pareja? Porque eres una perra. Así me contestó literalmente esa cosa espiritual. Y creo que muchas veces las personas, como bien dices, creen que por estar en un taller, ir a una cafetería temática que se dice que es de brujas, o tomar clases con fulano y tal, no está mal que lo hagas, pero sí estaría bien padre que antes de empezar esa práctica te dijeran que por supuesto que hay consecuencias que van a ser desastrosas, ¿no? Drill, dices que la conciencia llegó mucho tiempo después, claro, de que ya habías iniciado con todo esto, ¿no? También mencionaste que poco a poco en ti se empezó a despertar más la empatía por los demás. Así es. Al principio del podcast hablamos de que la gran mayoría que recurre a este tipo de prácticas son por anhelos a veces negros que hay en su corazón. Ahora, ¿qué pasa contigo cuando hay alguna persona que te busca para hacer un trabajo en donde va a hacer sufrir a la otra persona, independientemente del trabajo que sea? ¿Qué sientes tú? ¿Qué piensas? ¿Te niegas? ¿Lo haces? ¿No lo haces? Ahora, ¿qué ocurre contigo? ¿De cuánto estamos hablando? No, okay. No es cierto. No. Bueno, voy a volver a poner el punto. Parece que es como subrayar el mismo libro, pero a veces nos pasa, porque históricamente como que estamos introyectadamente vacunados a no poder quitarnos el estigma de la palabra, ¿sabes? Sí. Para empezar, de nuevo, la brujería es un camino espiritual. Entonces es mi camino espiritual y mi camino religioso. La práctica de la hechicería son estas cosas como la magia negra, por llamarlo de alguna manera. Decías de la herbolaria, que es literalmente en la tradición mágica se llama la apotermia, la alquimia, el espiritismo, y ya llevando a lugares más oscuros como la goetia, la necromancia y estas fuerzas, digámoslo de una manera disruptivas. Por supuesto que yo creo que existen, es mi pensamiento metafísico. Sin embargo, no es que cuando digo que yo lo hacía de una forma en que no eres consciente, porque miren, yo, por ejemplo, en mi tradición espiritual, que es la brujería como tal, nosotros no permitimos la entrada de los niños, ni menores de edad. De hecho, yo que soy un practicante de una herencia familiar, cuando tú eres practicante y eres un familiar, a ti no se te revela que tu familia hace esas prácticas, porque hay una trayectoria inclusive ética al respecto. Nosotros creemos que un menor de edad, un infante, un niño adolescente, no tiene por qué estar en ninguna práctica religiosa. No importa si es la nuestra o la que sea. Y creo que eso el padre Maciel nos los comprobó perfecto. O sea, las sectas, las religiones que son sectarias, sobre todo aquellas que son mucho más instigadoras acerca del pecado, siempre caen en procesos muy difíciles de hablar de esto. Entonces, ¿qué hace un niño que tiene que ser niño? Jugando, viviendo experiencias, o un adolescente teniendo ideas básicamente religiosas. Ustedes no me crean, hagan una estructura de estudio y digan cuáles son las personas que se volvieron medio psicópatas o que vivieron detrás de un narcisópata o un sociópata que se disfraza de tradición espiritual, y casi siempre dicen lo conocí cuando era adolescente, venía de un hogar muy agresivo, tengo una práctica de vida que me defraudó la religión, alguien de la religión que yo practicaba quiso abusar de mí. Entonces, esas cosas, por ejemplo, en la brujería como llevan mucho tiempo y porque tiene que ver con una visión mucho más orgánica, literalmente la naturaleza, no se permite eso, porque de alguna manera es como dirían mis abuelos de la religión, de la tradición espiritual, tú no puedes estar en un lugar donde todavía no te has ganado tu voz, no te has ganado tu nombre, no te has ganado
tu entendimiento, tu comida, tu forma de desarrollo. Y eso no tiene que ver con nuestras prácticas. Sin embargo, sí me ha pasado que la gente llegue conmigo y me digan cosas como, quiero que le hagas daño a esta persona, o cómo voy a aceptarlo. Luego yo escuchaba a otros medios hermanos míos de otras tradiciones de la competencia, donde así abiertamente dicen, no, yo sí hice esto, y entonces se iba a morir y tal. Y al final se ponchan, ¿no? La neta. Y dicen, no, pero yo lo dejé porque pues mi hijo, y luego me volteé del carro, y entonces y todos sabemos que en realidad lo dejaste porque esas prácticas tienen un gran pago. Está padre a los 20, está padre a los 30, pero ya llegando después de su edad de ellos, que son arriba de los 50, a los 40, pues obvio ya uno le pesa, ¿no? Le pesa esa rodilla y dices, ay, como que me va a agarrar el diablo por atrás, ¿no? Y entonces yo lo digo desde aquí, ¿no? Fíjense, una vez me tocó lidiar con una persona. De hecho, mis amigos, si me están viendo, ellos pueden contestar estas historias. Yo era joven y alguien me mostró un fajo de billetes muy grande. Era una señora que quería que yo le hiciera una práctica muy oscura a su esposo. Básicamente quería que yo le hiciera algo para que ya dejara la división, ¿no? Para que no nos vayan a vetar. Y entonces yo, de chico, pensaba, ¿por qué me está ofreciendo esto esta señora? Por cierto, era una esposa de Pemex, los que trabajan ahí. Y entonces, ya sabe, ¿verdad? Porque luego se mueren primero porque van conmigo. No es cierto, la que es el trabajo. Y entonces me ofrece esto para ver cómo le vamos a hacer para que el sugar en ese tiempo pues, se quedara ahí ella con la marmalla, ¿no? Y entonces cuando yo estaba haciendo esta práctica, lo primero que pasó con el mundo espiritual es que apareció un espíritu de una persona que había amado mucho a ella. Y entonces yo tuve ese momento como muy oscuro, ¿sabes? Y le quise decir, señora, está loca, ¿no? Pero como yo le estaba leyendo el tarot y eran mis primeras prácticas y yo veía lo que estaba detrás, yo le contesté lo siguiente, fíjate. Yo no sé quién es esta persona que murió de esta forma. Ajá. Y le narré la forma en que murió. Pero el espíritu que quieres que yo invoque, me lo pide a cambio. Ese es mi pago. Porque eso es lo que me dice el espíritu. Y yo tengo un pacto espiritual con esas cosas. Tú dirás. Y entonces la morra se puso a llorar. Y se sacó yo lo vi así, su terror místico, psicológico. Y me dijo, esa persona es mi familiar y yo estaba muy enamorado de esa persona. Y sí, le pasó esto que dijiste y así, así, así. Y yo no sé, se choqueó. Y le dije, bueno, pues a lo mejor tú serás más vieja, pero no eres más sabia. Y esto que te voy a decir es muy real. Yo no te voy a hacer ese trabajo. Sin embargo, vas a encontrar a alguien que te lo haga. Solo recuerda lo que te estoy diciendo. Porque muy probablemente cuando cruces al otro lado en el camino espiritual, te van a estar buscando para que tú pagues por esto. Entonces, gástate tu lana, mana. Porque sí te va a llevar muchos años lidiar con eso. Y ahora también he aprendido otra cosa. Los trabajos esotéricos, las posesiones, los trabajos místicos, también trascienden en herencia espiritual. Muchas veces me ha tocado también que ciertas personas que vienen a tu casa, a mi casa, bueno, nuestra casa, así como decimos aquí en México, han llegado con personas, con hijos que están en terapia intensiva, con circunstancias. Por ejemplo, no quiero decir con mucho respeto, pero supongamos le rezan a una entidad y me dicen, no, pues es que mi hijo se volvió loco y estaba en las drogas y ya se metía de todo, ¿no? Y luego mi hija perdió a su bebé, pero bueno, pues su papá está en la prisión y entonces él entró en un culto y pues nosotros le rezamos a esta entidad y yo, ok, pero vengo para que salves esta situación que está ocurriendo en mi casa. Y cuando reviso espiritualmente la situación, le pregunto, oye, ¿y cómo entró tu esposo a ese culto? No, pues porque su amigo lo llevó. ¿Y qué le pasó a su amigo? No, pues lo mataron y por eso él está en la cárcel. Y entonces, esta es la cosa que yo llamo la conciencia, ¿no? Diría Joseph Campbell, el razonamiento intelectual básico de una persona que por lo menos se pone a salvaguardar su integridad. Nosotros como personas espirituales decimos, señora, ¿no se está dando cuenta? O sea, lo estás llevando a la carne en cañón y esa entidad no solo se va a llevar a ti, sino al que sigue y al que sigue y al que sigue. De ahí radica un poco que, volviendo a esta idea, yo podría, en mi práctica, porque mi práctica no tiene un entendimiento de la moral, tiene ética, eso sí, pero la moral no está basada en el bien y el mal. Está basada en algo que nosotros llamamos Trohat Haram,
que en nuestra lengua espiritual quiere decir básicamente retribución. O sea, no esta idea del karma de la nueva era, de Saint Germain, de Connie Méndez, de la Wicca y la Regla 3 y esas cosas muy, muy modernas, ni tampoco esta cosa muy prejuiciosa de entonces los dioses te van a castigar, sino la fuerza a la que servimos tiene una retribución y nos ha prestado en este momento el poder vital para poder ejecutar cosas. Pero si tú lo transgiversas de cualquiera de la etimología de la palabra, pero tiene que ver con corromper este proceso, tú eres la fuerza vital, primero, que necesita el trabajo para que funcione. Entonces necesitas un pacto con algún espíritu, con alguna entidad, con algún demonio, con algún dios. Y por otro lado, tú estás destinando a tu siguiente generación a pagar por esto también. No manches, eso está súper oscuro, ¿no? Porque prácticamente tienes que invocar al muerto para que el muerto te pueda hacer el trabajo, o demonios incluso. Así es. Yéndonos un poco del lado un poco morbosillo por Órale. ahí. Jalo. Hablando de política. Okay. Los políticos te han buscado para que tú puedas hacer un trabajo fuerte. Si nos puedes contar, obviamente, sin decir nombres, una experiencia estaría súper chido. Yo tengo clientes y me han buscado personas que se dedican a la política. No sé si llamarlos políticos, de muchas otras categorías, ¿no? Por cierto, te casaste y no me invitaste, mira cómo te fue. Te desaforaron con todo y tu león. Pero, estas cosas cuando yo he vivido estas prácticas, ¿no? Porque bueno, Niurka es esa cosa que uno ve y dice, esta es bruja y me cae re bien y estas cosas que hacen así. Y podemos ver hasta líderes que ellos mismos dicen, ¿no? Ahí van con su motoneta aquí por la Ciudad de México y se les ve así. Ahora sí que se le ve el palo de la enganga de donde ha salido su tradición espiritual, ¿no? Sin embargo, fíjate que contestando esa pregunta, yo lo pondría sobre la mesa con esta respuesta. En el mundo de Europa, siempre los líderes religiosos, espirituales y sobre todo aquellos que tomaban decisiones como el rey o los emperadores, en este caso inclusive la realeza como Isabel la I, la Tudors, tenían un alquimista o un practicante de nigromancia de cabecera. En el caso de Winston Churchill, por ejemplo, se adoctrinó bajo la ley de Aleister Crowley. En el caso del Hitler tenía la Sociedad de Thule, que hoy en día sigue viva en Rusia. En el caso de México, por supuesto, que tenían aliados muy importantes como el espiritismo de Madero. A Porfirio Díaz lo vino a ver Aleister Crowley. Hay presidentes más oscuros que tenían tendencias muy fuertes en Latinoamérica. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero una práctica africana religiosa sacó a Simón Bolívar para convertirlo en su enganga. Y entonces, ahorita cuídate mucho de Estados Unidos, pero consultaba, ¿no? Consultaba al mundo espiritual. Entonces, en realidad, las sociedades secretas, las sectas y el trabajo desde este lugar, por supuesto que están puestos en la mesa con los políticos. ¿Por qué? Porque desde el siglo XIX, cuando la humanidad perdió el sentido total de la ciencia, y es el momento donde se acaba el materialismo y nace el espiritismo de Allan Kardec, que es consecuencia directa de nuestra educación, se mostró que el sistema de creencias, sobre todo la iglesia como la conocemos ahora, no tiene ninguna respuesta ante el poder. Busca el poder, pero no tiene el poder. Y entonces a mí me ha tocado atender a practicantes de la política, y lo voy a decir en este sentido, donde yo no atiendo, en ese sentido, de estos personajes que digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice la chaviza ahora? Si quieres, sí, si quieres, ¿no es cierto? Es broma. Que se dedican a estas cosas políticas o militares o mucho más fuertes. Yo no juzgo a quien tengo enfrente. O sea, yo no voy a juzgar a esa persona. Porque miren, lo voy a poner desde esta postura, ¿no? Es como cuando alguien dice, ¿y está mal el reggaetón o los narcocorridos? ¿Qué está peor? Y yo digo, peor tú, porque eso es una expresión cultural. Nosotros hablamos de eso. La poesía que existía de Silvio Rodríguez cuando estaba en la persecución de Cuba, un homofóbico como él y una persona detestable de derecha que la gente yo fui a Filosofía y Letras, decían, ¡viva Silvio! Y decía, guácatelas, ¿no? O sea, mejor perro, ¿no? Porque yo no creo en esas cosas, ¿no? Bueno, pero hay gente que le gusta eso. Bueno, habrá gente que le gusta la práctica de ciertos tipos de cosas para obtener poder. Pero cuando yo tengo un consultante, yo tengo mucho cuidado, y eso es muy mi tema personal, porque pues ahora sí que ¿para qué me invitan? Pero yo digo, si ya veniste a mi mesa, mi deber es decirle la verdad. Pero cuando alguien va a tomar decisiones de ese nivel,
mi trabajo se vuelve, yo creo que un poco mucho más gnóstico, porque mi trabajo con el consultante, sobre todo si es un político, es decirle, mira, no importa que tú quieras el poder, no importa que tú quieras entrar al sistema, no importa que tú te quieras corromper. Lo que importa es que te des cuenta que este destino que tú vas a cumplir tiene un papel muy fuerte. Y yo les pongo esta idea, por ejemplo, y solo es una idea, ¿eh? Piensen desde cuándo la brujería está en el poder en nuestro país. Y no esa cosa toda chaca que, perdón por la palabra, que ahora dicen, no, y es que el bastón de mando es una cosa de brujería. No manches, el bastón de mando se daba antes de que el PAN ganara en México. Ni si existía, ni se había fundado ese partido de derecha, ¿no? Y no porque yo, o sea, soy morena de piel, pero no de otras cosas. Pero de pronto, si nos ponemos a pensar, ¿cuántos presidentes entraban? Qué bueno que eran todos hombres, porque es lo que les toca por género, sufrir. No, no es cierto. Nos toca. No. ¿Cuántos presidentes entraban a gobernar y después de ver la basofia del sistema que existía, o diputados, o lo que ustedes gusten, los volteabas a ver antes de que acabaran su sexenio y eran zombies? O sea, estaban chupados físicamente. Totalmente. Se enfermaban, se accidentaban, pasaban cosas terribles, perdón. ¿Y cómo ocurre a partir de ahora que se ha ido abriendo la tradición de la brujería y que se ha hablado tanto frente a las cámaras? ¿Y cuánto tiempo ha estado frente a nuestros ojos la diferencia de cultos como la Santa Muerte, que también tuvo su proceso en los 80s, a finales de los 80s? Ahí cuando cayó Caifanes, ahí cuando empezó Caifanes, ahí es donde empezó el culto de la Santa Muerte, porque tenía que ver con esa reivindicación de lo que la Iglesia Católica no quería. Y la Iglesia Católica hizo muchas cosas horribles en ese momento, pero usó ese símbolo político para transgredir al pueblo. Y ahora fíjense, para cerrar esta cosa, ¿no? Nosotros dejamos de creer, nosotros me refiero como mexicanos, en el Estado y en la fe, desde el momento en que fue el terrible terremoto del 85. Dejó una huella querigmática y profunda en nuestra sociedad, donde ni la Iglesia ni el Estado permitieron que llegara la ayuda de Estados Unidos a México. No se podían sacar a las personas que estaban debajo, y la Iglesia lo sabía y cerró sus puertas, como cuando fue el nazismo y el fascismo. Y entonces, ¿por qué voy a confiar en lo que se me ha inculcado que me va a defender? Porque primero los pobres. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que vamos a buscar un acto de reivindicación, pero por supuesto socialmente de resentimiento y de venganza. Y entonces, por supuesto que los líderes, bueno, pensemos que es la política de los líderes, ¿verdad?, actuales del mundo, como diría las últimas cosas de la presidenta que decía, busquen eso, lo oyeron aquí. Vivimos en un nuevo mundo, vivimos en una nueva orden del mundo, vivimos en una nueva era. Pongan la atención, yo sé que le aburren las noticias, pero pongan la atención porque le está diciendo algo que espiritualmente no entendemos. En ese otro aspecto, pensemos por qué ellos que mueven estas fuerzas políticas, por llamarlo, los políticos son los más, lo digo con todo respeto, pero son los más nacos que existen en nuestro sistema de poder, pero por qué ellos tienen que apoyarse de tradiciones como la hechicería o la magia. E inclusive, y créeme, me han tocado hasta los más mochos, Yo he atendido hasta padres, hasta arzobispos. ¿Y por qué? Pues porque hubo una herida profunda dentro de nuestra vida como cultura que la religión establecida no logra responder. Entonces, ¿quiénes respondemos? Los pueblos de antes. ¿Quiénes respondemos? La magia. Porque es mucho más fácil. Si no, preguntan a la sirenita, ¿por qué te ponchaste y perdiste la voz? Pues porque su propio padre no le cumplió el capricho y el berrinche a la morra, ¿no? Pues entonces un poco va así, ¿no? O sea, la magia negra o la magia, ya la hechicería y estas cosas, claro que va a tener practicantes que buscan el poder, pero porque ellos creen que el poder es algo imposible de ganar. Entonces es un poco maquiavelesco, ¿no? Literalmente por el libro de Maquiavelo. Y fíjate que tocando el tema, por ejemplo, del poder y de quienes nos mandan, mundialmente hablando, obviamente se conecta con temas de seres interdimensionales, ¿no? Okay, ya se hablan de reptilianos y cosas así. Tú en algún momento, por ejemplo, vamos a suponer que uno de estos políticos que te llega a ver está señalado... ¿Qué político? No, es cierto. o bendecido por una de estas entidades que quiere que llegue al poder. ¿Tú en algún momento has tenido dentro de tu consulta personas que no sean ellas las que están guiando esa ceremonia? O sea, ¿una entidad es la que hace que tú hagas el trabajo para ellos?
Yo no sé cómo acabé aquí, querido. Pero ahora sí me siento que me tienen por primera vez contra la espada y la pared. Me gusta, pero me asusta, ¿eh? Por eso les dije que un dueto es la primera vez que hago beso de 2, ¿eh? Ok. La neta. La cosa, fíjate que sí está muy cañón. Porque me han pasado 2 veces en mi vida que he tenido esta sensación que tú me hablaste. Una de que una vez uno de los personajes que me buscaron, en realidad tenía una posesión. Ajá. Y esa posesión estaba siendo mandada para ese personaje por un clan contrario a su tradición espiritual. Y entonces yo tuve que hacer nosotros le llamamos exorcismo, eso se lo dejo a mis carnales, los de la tradición cristiana, porque son los únicos que les gusta, pues es que hay de todo, ¿no? Hay rudos y hay técnicos en las luchas libres. Ellos serían los técnicos, ¿no? Como que así que la manita, que no, nosotros así aguamazo de frente, ¿no? Nosotros le llamamos esas expulsiones, expulsiones. Y lo tuve que hacer. Y cuando pasó eso, no voy a decir quién es, no tengo por qué decir quién es, porque como les decía, por ejemplo, cuando una persona no está buscando ser charlatán, no necesita por qué hablar de esas cosas, sino de la experiencia es lo importante, ¿sabes? Pero una persona de su gabinete, ya me quedé, de la cosa que estaba ahí con ellos, tuvo una cosa muy fuerte en el extranjero. Y entonces esa persona salió bien y todo salió bien, pero sí ve mucha gente que no quería que llegara al poder. Y luego voy a poner otro ejemplo, que está bien muy fuerte. Cuando la actual presidenta, que es Cáncer, ese es su signo zodiacal de nuestra presidenta, iba a entrar a la investidura, se sentía una energía muy distinta. Pero cuando ganó la primera vez el presidente Andrés Manuel, y no me importa que me tachen y me funen de rojilla, pues ya soy gay, ya me pueden funar de lo que quieran. Pero fúnenme con ¿no? Pero, y entonces visitaron muchos de esos personajes, una parte de mi casa, hice ciertas cosas, y no me refiero solo a la parte presidencial, porque el Estado no es la presidencia, ¿ok? Pues él es un representante ejecutivo, así literalmente es la hostess, ¿no? Así cuando va a los lugares es la hostess. Lo que importa son los que mandan, ¿no? Y ellos que estaban en esas fuerzas, era una lucha de poder para que eso ocurriera en el país. Y entonces, no sé si lo pueden pensar de esta manera, pero el momento en que la tradición africana, afrodescendiente, estaba invisibilizada con honor, pero la cubana sí estaba puesta en nuestro país. Y entonces había desde falsos paleros, falsos santeros, todas las tradiciones. Bueno, yo a ustedes que les voy a contar si son del sur. Ahí tengo una historia bien de terror, y en esta intersección de que ya estaba perdiendo el poder, piensen por qué ahorita está tanto en boga el neosatanismo. Ajá. Y cómo se retomó esa otra estructura. Nosotros tenemos que poner atención a esas cosas. Les voy a decir por qué. Porque me ha tocado que las fuerzas, como tú las llamas, esas cosas que están pasando ahora tan dañinas para nuestra sociedad, y que a veces no te das cuenta, pero está detrás de quien está hablando, se han vuelto más visibles y más permisibles. O sea, ya no hay una empatía ni por el animal, ni por la persona, ni por lo que está ocurriendo. Entonces lo llevo a este nivel, ¿no? O sea, sí genuinamente he visto que hay entidades muy positivas que protegen a políticos, y donde los quieras tirar, pues ahora sí que tienen sus contactos en otros lados, ya sea tanto como un arcángel, como una divinidad, como una deidad. Digamos, como diríamos los astrólogos, en su medio cielo de la carta astral hay un propósito, ¿no? Sin embargo, también en la cuestión de oposición, por eso puse el ejemplo de Winston Churchill con Hitler, existen esas dos fuerzas que están instalando un bando. Entiéndase que, ojo, no lo digo desde un lugar cristiano, pero esas fuerzas son tangibles. Para que se mezclen esas dos fuerzas en nuestro camino espiritual regional de México, pues es la fuerza opositora entre la fuerza de Quetzaltlipoca contra la fuerza de Huitzilopochtli. O sea, uno es la búsqueda de la sabiduría a través del entendimiento social, y otro es la búsqueda del poder por imponerse un imperio, ¿no? Entonces, fíjense cómo sí hay cosas que se mueven dentro de eso. Yo le decía, para cerrar esta idea, ¿no? Cuando leía un poco la visión de Jacobo el I, que hablaba acerca de la demoniología,
Y lo contaba hace poco. Él decía que es el primer enemigo más fuerte que existía cada que había un cambio de suceso, sobre todo el que ocurría dentro de las iglesias o el dirigente de la iglesia, ocurría que había una posesión diabólica dentro de la misma iglesia porque buscaba ser derrotada. O sea, entendía esa iglesia como su institución, ¿no? Y entonces pensaba en lo que ocurrió con Maciel y el encubrimiento de Juan Pablo II, o lo que ocurrió con los mormones y la caída directamente en Estados Unidos de su tradición espiritual. A lo que voy con esto es que sí, las fuerzas espirituales, sí, bueno, a lo mejor Doña Chana se pelea contra mí y entonces me quiere hacer un amarre y entonces ahí empieza una guerra medio mágica. Punto que sí. Pero también, y lo llevo por esto que está ocurriendo en el TikTok ahora, ¿qué tanto le estamos abriendo la puerta y qué tanto permitimos que entren literalmente a nuestras casas estas energías espirituales que en realidad están contaminando mentalmente nuestro espíritu y nuestra alma? Y de pronto ya es muy casual que de pronto estoy tomándome el café en estas fábricas de Francia, no voy a decir el nombre, y ahí yo con mi poodle, yo ya haciendo mis cosas, y de pronto le digo a mis amigos, oye, ¿no tendrás alguien que le pueda hacer una madre a este perro? ¿O no tendrás cómo meterle una foto de un sapo a alguien para qué? Ay, no te preocupes, amiga, mira, aquí está el TikTok, y entonces ahorita lo buscamos rápido, La Bruja 2025 nos va a dar lo que está haciendo. Bueno, ten cuidado porque a nivel global, pues no te puedes estar quejando, hija, de que está ganando un partido a otro si tú eres contribuyente al odio y al resentimiento social. Esas entidades también manifiestan esas cosas, ¿no? Oh, está muy interesante. Bastante loco, ¿no? O sea, somos producto de nuestra propia porquería que le mandamos al mundo, ¿no? Sí, somos. Fíjate que también hablando, que no te gusta la palabra a ti decir karma. Ajá. Pero cuando tú haces algún trabajo, supongo que también hay un pago de por medio. Por supuesto. Y no el pago precisamente del consultante que te va a dar un medio económico a ti, sino un pago energético o espiritual que tú haces cada vez que hagas un trabajo, aunque ese trabajo no sea para un mal. ¿Qué es lo que más te ha pegado a ti en ese aspecto? O sea, ¿como quien hace el trabajo o qué es lo que yo veo que ha ocurrido más? Prácticamente, ¿qué es lo que a ti como brujo te llega a pasar? Mira, toda la brujería tiene que ver con pactos, como les contaba. Y entonces los pactos debemos de entenderlo como... O sea, ustedes si están bautizados, hay un pacto dentro de esa idea metafísica de la religión. La confirmación, el bar mitzvah, el rayamiento, la coronación de santo, en mi caso la iniciación mística, el nahualismo, lo que sea que tú practiques, inclusive hasta los Hare Krishnas, hay una dedicación, ¿no? con esa entidad espiritual que básicamente yo llamaría el alma. Ajá. Cuando la tradición espiritual no, y eso también es interesante porque también a los escépticos, los que saben hacer trabajos me van a entender, no es lo mismo hacerle a un católico que a un escéptico brujería. Yo creo que es más fácil al escéptico. Cuando tú tienes un paradigma esotérico y espiritual dentro de tu sistema, sí hay una consecuencia de por qué alguien te va a hacer magia negra. O sea, no es como que la magia negra va a entrar nada más porque sí. Entonces yo siempre recomiendo en mis clases de defensa psíquica que es importante que tú revises, no solamente físicamente, sino espiritualmente y a nivel de emociones, qué cosas son las que te perturban, dónde está la infestación energética. Y luego, por otro lado, que te cobren un trabajo, tú sabes lo que le quieras pagar, porque pues todos sabemos, ¿no? No es lo mismo comprarte unos tenis de moda, que los que canta el nuevo personaje de reggaetón, que el que ya te da punch, ¿no? Yo por eso les decía al principio que yo soy de esas que ya no me arreglo, porque me gusta ser natural, ¿no? Porque también pues hay que traerle al contrasistema, ¿no? Seguramente estoy en otro sistema y estoy bien aplacado en el sistema, pero bueno, yo intento ser disruptivo. Y lo pienso desde ese lado. El pago que tú le das al trabajo, si es altísimo, ¿no? Sí va a tener un blindaje sobre el karma, por llamarlo de alguna manera, que tú vas a recibir. Eso lo tienen que saber todos. Y recuerden, cuando ustedes paguen un trabajo, una limpia o lo que ustedes quieran, recuerden que el brujo que les cobró es el responsable de ese trabajo y no ustedes, porque por eso le pagaron. Cuando no se paga, hay una visión más espiritual donde sí lo vas a pagar. Por eso hacía esta broma de que son bien malos y están en el monte y ya están ahí echándose el diablo y no sé qué. O bueno, digo, en el mejor de los casos, ¿no? Pero cuando empiezan a entrevistarlos, sale esta cosa de, y entonces yo perdí un hijo y entonces me pasaron estas cosas y yo me alejé, y dices, bueno, entonces, ¿cómo?
¿no? También hay gente que ha sido muy oscura y no tiene que ser precisamente, llamarlo por alguna manera, los que ustedes consideran brujos. O sea, hay mucha gente que hace hechicería y magia negra en la iglesia, ¿no? Que en lugar literalmente de estarte dando un sacramento, a lo mejor te está poniendo. Okay. Porque también hay forma de transferir ese pago. Oye, y yéndonos un poquito a lo opuesto, ya hablamos de las cosas que llegan y te buscan y te piden por lo bueno que eres, pero ¿en algún momento ha habido algún ritual que no haya salido o que haya fallado? Muchísimos. Es prueba y error, ¿eh? Okay, Prueba y o sea, error. no es así como que tengo la formulita y ya me tiene que salir. No, nunca. Bueno, hay momentos muy esporádicos, como cuando tienes, yo creo que esta energía llamado, como tú me decías, de la especialidad esta como cinética. A lo mejor sí hay personas que son mucho más factibles para hacerse cosas, o inclusive te sale el tiro por la culata, porque es tu formación mística o energética la que ocurre que eso se efectúe. Para que sea más rápido, hay personas que cuando conocieron el libro de El Secreto y estas leyes de la metafísica y tal, yo estaba en esta práctica y yo veía y yo decía, ¡ay, qué padre!, ¿no? Sí le está saliendo. Y ya sabes, practicaban, se veían al espejo, tú delgada, tú empoderada, tú fuerte, tú, ¿no? Así. Sí. Y de pronto dijo, no manches, 7 días y sí lo logré. Y entonces le habla al cacas y dice, oye, ¿qué estoy sintiendo? Y regresa con él y peor que un amarre. ¿Por qué? Porque ya dio de alta en su fuerza mística, en su mentalismo ya dio de alta que sí se puede. Pero ahora gánale al ego, o a las pasiones, o a los vicios. Eso mismo ocurre con el mago o la bruja. Ahora, la bruja es colectiva, ¿eh? Aunque me vaya a funar otra vez, ya llevo 3. No hay bruja sola. Si tú eres bruja y crees que soy una bruja verde y de cocina y del caos y estas cosas que se usan, tú no eres bruja. Lo que eres es una persona que crees que la brujería tiene que ver con el sistema colonial. Las brujas vivimos en aquelarres. Tenemos prácticas de culto circulares, somos varias. Y tenemos reglas y principios y no los violamos porque es nuestra práctica espiritual. La hechicería, la apotermia o la alquimia que hagamos con nuestra práctica ya depende de cada bruja. Y créeme que nosotros nos sentamos a hablar. De hecho, puedo usar algo rápido. Uno de mis mejores amigos, y es el actual líder en este momento de la práctica que fundé yo, porque se cambia y se renueva anualmente. Él es especialista en nigromancia. Y entonces un día le estaba haciendo un ejemplo. Le dije, oye, fíjate que estoy trabajando con este demonio y yo quería experimentar unas cosas y como que me salió así. Yo me siento muy bien, como que todo. Y él me dijo, bueno, pero tú tienes descendientes en tu familia, ¿no? Sí, pues esos demonios van por ellos, ¿sí te acuerdas, no? Y yo, fíjate que no me acordé de eso. Y regresé y tuve que volver a hacer mi práctica espiritual con eso, o sea, ese pacto. A lo que voy con esto es que a lo mejor tú en esto no puede existir la soberbia espiritual. ¿Quieres buscar la soberbia espiritual? Pues vete al yoga, canta Hare Krishna, ay, no es cierto, ve a Tulum, no sé, prueba otra cosa. Pero en la magia no hay soberbia espiritual. Hay gente soberbia y narcisista, por supuesto. Pues no mentimos lo que buscamos, ¿no? Imagínate a Úrsula contra la reina y diciéndole, ay, ¿quién es más humilde de las dos? Pues no, las brujas somos así. Pero en ese sentido, lo que sí ocurre es que hay mucha práctica personal. Yo conozco inclusive, hasta me da así ansiedad decirlo, personas que yo he amado mucho y que fueron maestros espirituales míos y que se han ido al otro lado también, ¿no? Y que cuando se van a la práctica del otro lado, no solo se van ellos, sino se van sus alumnos o personas que tienen un pacto muy unido con ellos. Y también me ha tocado ver que personas muy espirituales en caminos religiosos como el cristianismo, hablando de una monja que amo mucho y quiero mucho, vivieron una cosa súper agresiva a nivel espiritual en un exorcismo. Y entonces me hace pensar estas cosas de las que platicábamos, de cómo la vida espiritual, o sea, la vida espiritual tiene esos designios. Y entonces para poder hacer una mejor práctica de lo que ustedes quieran, sí se tiene que uno informar. Porque, por ejemplo, pues yo le diría a mi amiga, ¿no? Le diría, oye, bueno, sí te quiero mucho, un día te voy a entrevistar. Le decía a esa monja que estaba en una práctica del exorcismo, y yo le decía, mismo que le diga, qué mala monja eres. Te debiste de haber ido con las otras, porque mira, no te enseñaron bien. Pues no, ¿verdad? O que se muere un padrecito en un exorcismo, no le vas a decir. O los que desertan y luego hasta son, ya tienen pareja y esas cosas. Pero bueno, no le vas a decir, oye, qué mal padre fuiste, porque no, pues es tu creencia, ¿no? Entonces imagínate nosotros que hacemos magia y que de pronto no sabes ni geometría y que te dice, trace un tetraedro con 4 nombres de la semaforage para invocar a este demonio. Y entonces estás tú con eso. Y que, porque pasa, yo sé que si tú eres maga de veras te va a pasar. Dice, pero no vaya a usar un encendedor de cocina. Tiene que ser con esta varita y tus cerillos afuera.
No, pues chupaste faros. Esas cosas tan tontas como también que me apareciera un demonio, por ejemplo, para hacer un trabajo espiritual y yo no entendiera ni madres lo que me estaba diciendo. Y yo, huevos, no le voy a decir que sí. A muchas cosas como esas que parecen tonterías. En donde está el Google Pero que Translate, son ¿no? muy reales. Sí sirve. Sí metan sus teléfonos a los rituales. ¿Neta? Neta, sí. Porque sí pasan cosas bien locas. Y también, por ejemplo, algo muy rápido y leve es que también, por ejemplo, tienes que pensar cuando vas a hacer una práctica mágica que la tienes que ensayar. ¿Sí? Los hechizos también los tienes que estudiar muy bien. Porque si tú no haces una práctica de brujería o de hechicería, lo digo por esta cosa de la palabra, y de pronto no te das cuenta de lo que estás diciendo, güey, te juro que se te olvida. O sea, hay personas que dicen, oye, pero yo no lo quería, o sí lo quería mamado, pero no lo quería golpeador. Y yo, a ver, mija, revisa las velas. ¿Qué color de velas usaste? ¿Cuánto de pimienta le pusiste? ¿No? Esas cosas pueden ocurrir. Vamos a meternos otra vez un poquito en el mundo digital y en el ego. Hay muchas personas que practican brujería o que se creen practicantes de brujerías y que compiten contra otros creadores también de la misma línea en quién da el mejor ritual. Aquí tú que yo tengo ya comprobado que si eres una persona que practica la brujería real y que sabe muchísimo, ¿qué es lo que no se tiene que compartir nunca en redes sociales? Porque sí puede ser peligroso para la persona que lo pueda adoptar. Bueno, yo creo que actualmente en las redes sociales ocurre el fenómeno más increíble, ¿no? Es el fenómeno Mandela. Porque las redes sociales, te decía que la gente ni siquiera luego recordamos mucho. De hecho, entre más personas, y no estoy criticando a la social media, o sea, me refiero a que el cerebro, espiritualmente hablándolo, también tiene consecuencias, ¿no? Y en nuestro sistema límbico es la memoria y tal. Pero bueno, nosotros con los pequeños minutos que se hacen en TikTok no vamos a retener mucha información. De hecho, esa información se va a perder. Por eso a los ocultistas no nos preocupa que se compartan hechizos o rituales o palabras de poder o estas cosas. Eso no es lo peligroso, porque finalmente las personas se quedan con lo primero y está padre. A mí me toca que luego dicen, pero no hablo del Armus Verbum, o no hablo del Ars Goetia, o no hablo de este autor. Es que, bueno, eso está padre, porque sí que una persona que hizo la metodología de la investigación. Lo que sí está peligroso, por ejemplo, para las brujas que son mucho más modernas y que son mucho más chiquitas, por ejemplo, no está bien que tú compartas tu altar. Si una persona comparte su altar o como, pásale que aquí está mi ganga o este es mi templo y así, huye, porque muy probablemente no recuerda las reglas de la magia, que es osar, querer, saber y callar, que tiene que ver con el proceso alquímico de la magia. Y callar es la parte más importante del ritual. Por eso no se debe de estar mostrando. O sea, yo también pensaría desde esta visión mucho más, pues sí, como más existencialista del ser humano, ¿por qué tendría alguien que comprobarme que eso ocurre? ¿Por qué tengo que hacer? Esto no es predigitación, o sea, nosotros hacemos prácticas de hechicería y de brujería. Y por otro lado, algo que sí está peligroso, que también la gente no entienda, es que repitan pactos. Ya sabes, así como les decía de no lo metan no metan a su altar ciertas cosas, pero también hay pactos que a lo mejor tú no sabes cómo se formaron. O sea, hay seres, energéticamente hablándolo, que están diseñados para espiar, por ejemplo. Se llama servitors. O hay egrégoras que están diseñadas para tener una profundidad dentro de los practicantes, inclusive para lavarte el cerebro. Y si tú no quieres como pensar un poco en esto, investiguen un poco de la energía psicotrónica, lean un poco acerca de Peter Gabriel, de Austin Osman Spare, o sea, autores mucho profundos de control mental, ¿no? Y cómo inclusive la misma práctica de Hitler tenía un propósito a nivel político y global que él diseñó con la sociedad de Thule. Entonces, pues es peligroso que a veces, y de hecho, fíjense, lo voy a equiparar a una cosa. Es peligroso que los niños estén en Roblox, por ejemplo, ahora sin una vigilancia de los padres, ¿no? O cuando en el tiempo de la pandemia hubo muchos problemas porque los niños en Estados Unidos pues sabían disparar muy fuerte y entonces dices, ¿pero cómo? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pero todos ellos tenían videojuegos que tenían que ver con jugar a que voy a dispararle a otro güey, y entonces es una práctica literalmente de un niño que está súper entrenado toda la noche a saber cómo usar un arma. Obviamente dispararle a 20,000, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo mismo va a ocurrir un poco con el TikTok. O sea, si tú no te detienes, la información, y voy a usar esta idea de Kurt Gödel o de algunos filósofos. Bueno, usemos a Adler, ¿no? Que es uno de los pensadores del psicoanálisis. La información y las palabras son una programación.
¿no? Es como esta cosa ericksoniana y también, si te estoy programando todo el tiempo algo y estoy oyendo todo el tiempo algo, no importa lo que tú creas, importa lo que se programa en el campo límbico, en la mente mental, literalmente, perdón, la mente de la memoria. Entonces, ¿qué tanto eso va a ser mi sustento de vida después? ¿Y qué tanto con estos rituales y estos pactos, después voy a poder deshacerme de ellos? Muy probablemente no. O sea, yo creo que lo más peligroso de hacer rituales sin entender lo que estás haciendo, e inclusive los pactos, es la pérdida de la cordura. O sea, hay casos donde se han cometido inclusive crímenes muy fuertes contra la salud, contra la vida. Luego por eso hay personajes que juegan fútbol y pierden su carrera porque un coaching medio pelón le dijo que esto tenía que ver con la espiritualidad, ¿no? Y entonces ahí tenemos al pobre del Chicharito ya fuera de lugar porque hay gente que te lava el cerebro. Entonces ten mucho cuidado también, no solo el ritual. Imagínate, la magia lo incrementa al doble. ¿A quién le estoy entregando lo más preciado? Si tú creas o no en esto, el libre albedrío es lo que creen los metafísicos, que es lo que Dios nos regaló, ¿no? Y sí, efectivamente, es el poder. Pero pensando en el lado escéptico, la voluntad del hombre tiene que ver con el carisma. Y el carisma de la persona es lo que va a dominar tu voluntad. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la banda carismática. Porque esto también se puede salir de control y de pronto... es como... un ejemplo rápido es que me hizo magia negra mi suegra. Bueno, ¿y tú qué le hiciste a tu suegra? No, yo nada, pinche vieja, que se vaya a sacarse de mi casa, yo me voy a quitar al hijo y a 2 casas. No, pues seguro me va a venir a pagar, ¿no? Bueno, hay que pensar en lo siguiente. ¿Qué tanto el que está del otro lado por sacar dinero te va a convencer que la persona... Tú conoces a tu suegra, tú conoces a tu hermana, tú conoces a tu mamá, tú conoces a tu carnal. ¿Por qué te harían brujería? ¿Por qué siempre la persona más cercana de tu familia es la que te tiene que hacer brujería? Porque venimos de una familia disfuncional. Entonces, antes de pensar que alguien me está haciendo magia negra, analiza cuánto me va a cobrar y de a cuánto pollo voy a tener que conseguir. Sí, claro. O sea, no todo es Angry Birds, ¿estás de acuerdo? No es como pollo attack, así de... No funciona así. Y nosotros que nos dedicamos a eso. Les contaba que hace poco me hicieron un trabajo de magia negra bien fuerte. Chido por eso, ¿eh? Está bien hecho. Y entonces cuando me estaban haciendo eso, yo casualmente acababa de traer un muñeco, porque tengo muchas posesiones de muñecos medio posesos. En este caso me traje uno de Hidalgo. Le pusimos tulito porque se le ponía tuleño. ¿Cómo? ¿No? Vaya, ahí tuleño, domínate. Y entonces el tulito, luego se los enseño, reaccionó una noche y tiró todos mis espejos y mis gatos sacaron de pedo y estaba súper horrible. Y ese es el que les digo, que me dijo, santo y seña de la persona que me lo hizo, me dijo, mira, te iba a romper la jeta, pero me distrajo tal persona. Y entonces ahí es donde empiezan también las negociaciones del otro lado. Por eso la importancia de las iniciaciones y los pactos. O sea, un buen trabajo espiritual bien hecho va a evitar que a futuro la pases mal. Y eso es lo más peligroso. También la otra parte es la demencia. Ustedes no lo saben, pero así como las personas que abusan de la ayahuasca y los hongos y van a acabar con un brote psicótico, bueno, la magia genera demencia a futuro. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues porque piensa que nuestro cerebro frontal se empieza a desinhibir. En nuestro campo límbico empieza a mandar cierta comunicación y de alguna manera esas mismas fuerzas que ejerces para comunicarte con otros empiezan a convertirse en un plano esquizofrénico. Y la mente, como lo sabemos, porque la gente cree que la mente es así como nos enseñaron en la primaria. Bueno, ni nos enseñaron nada de la mente, ¿no? Creen que el psicoanálisis es cierto, por ejemplo, y aunque me metan los psicoanalistas de aquí, ¿no? Pero no, la química cerebral tiene una importancia. Por eso hablamos de la neurodivergencia también. Entonces, cuando tú tienes ira o ciertas cosas que nos han pasado, o consumes alcohol o drogas o lo que sea, que tu cerebro está ahí evolucionando, inclusive las experiencias, hasta los que hacen rapel, los que viajan en aerolíneas, o sea, analizan el cerebro de una persona y se modifica. Y eso pues tiene repercusiones. Cuando tú haces magia y estás totalmente en estados alterados de la conciencia, justo sin sustancias, porque si estas sustancias, seguro brote psicótico. Y la mayoría de los que tienen brotes psicóticos, que se suponen que son brujos, no me estoy refiriendo a los abuelos y las tradiciones sagradas de las hierbas, sino estos que se meten de todo, pues le dan a Aleister Crowley como acabó. O sea, se vuelve una cosa esquizofrénica y acabas loco. Dentro de estas prácticas, hablas de que tienes muñecos con entidades dentro, energías.
haces rituales, haces pactos en donde también invocas ciertas energías. ¿Existe el riesgo de que estas energías o estos seres no se quieran regresar en su portal y se queden contigo y ahorita estén con nosotros? Yo traigo unos ahorita. Ajá. Pero de todas maneras, las entidades no poseen objetos. Ok. Las entidades usan a los objetos como Uber. Ajá. Como medios de transporte. Como medio de transporte. Y de hecho, lo usan también medio de transporte. Depende también cómo fue el objeto y por qué la entidad quiere estar dentro de ese objeto. Usualmente las entidades, por aquello, perdón por tirarles el Phantom, pero todo aquello que ustedes compró en la Friki Plaza o en el Bazar de la Subutía La Gótica, no jalan, esos no jalan. Porque las entidades no les gusta estar a la vista. Ahora, los demonios no se meten en muñecos. Los demonios se meten en talismanes con piedras preciosas, con joyas. Pues a ellos les gusta la abundancia. Total, se van a llevar algo muy importante, ¿no? Y una joya va a estar en una casa. Sí, una casa chida, ¿no? Pues luego... Elitistas. Pues no sé, pero luego se llevan a mucha gente blanca. No. Entonces, el otro punto es que, por ejemplo, estas cosas que me pasan se resguardan porque justo detienes el tránsito. Y luego, por ejemplo, un día los invito a mi casa. Bueno, si no se van, los voy a invitar a cenar un día. Pero luego ocurre que yo llego con esas, ¿cómo llamarlo? Catalizadores o contenedores y se quieren salir. De hecho, aquí les va otro dato importante. Los más perros casi siempre se van a poner en materiales que se puedan quebrar fácil. De hecho, muchas veces esas porcelanas se quiebran solas porque se quiere salir de esa fuerza. Por eso no hay que deshacerse de esos objetos, hay que contenerlos. Y bueno, hablando de jerarquías y de pactos, sí, yo tengo pactos y tengo, ¿cómo puedo decirlo? Pues mi barrio me respalda, okay. O sea, por ahora, ¿no? Pero yo sí tengo ciertas jerarquías de esas cosas infestadas con las que yo he trabajado. Tengo varios que luego les puedo enseñar. Y por ejemplo, por darle un nombre, porque no le voy a dar el nombre. Ah, Tulito, ya lo mencioné. Por ejemplo, a Tulito, que es de los más peligrosos que he tenido y apenas me acaba de llegar. El primero que me llegó yo tenía 16 años y lo sigo conservando. Es una herencia y es un dolor de cabeza esa muñeca. No es la de que usted está pensando, está más jodida. Está más parecida a la de Vacaciones del Terror que a la que usted cree. Pero la otra es Tulito, por ejemplo. Y coinciden que son de un material handling, que son fácil de romper. Bueno, tengo una fuerza, un pacto con una especie de elfo, o sea, en ese sentido, un trabajo espiritual con elementales y con unas jerarquías. Y entonces yo en la casa lo que hago es que se la ofrendo a esa energía jerárquica. Ajá. Y le digo, te traje este morro, como en el Kindergarten, pónmelo en cintura o fuego, ¿no? Y entonces, usualmente esas entidades también, o me ha pasado, por ejemplo, esto no sé si lo debe contar, bueno, ya, ¿no? Que tengo resguardado, una vez tuve un ataque psíquico muy fuerte y había una secta que me estaba atacando y yo no me di cuenta. Yo en ese tiempo, afortunadamente, ya no estaba dentro del liderazgo espiritual de mi clan o de mi coven o de mi aquelarre, porque yo ya voy a otro lugar. ¿Por qué? Porque no estaban conectados mis hermanos conmigo, ellos hacían su propósito. Ajá. Yo estaba solito y entonces empecé a tener este ataque, hice un trabajo espiritual y yo no supe hasta que después, muy cerca de donde yo vivía en ese tiempo, hubo una cosa muy fuerte dentro de ese espacio. Y cuando iba, por eso no sé cómo contarlo, pero estoy tratando de ser prudente. Cuando iba yo a unos bares ahí en Cuba y hay burras gay, entonces ahí yo vivo por el centro histórico. Entonces iba a la fiesta. Saliendo de ahí me interceptó un grupo y me dijeron, detén el ataque psíquico y te entregamos el bastón de nuestro líder porque pues le pasaron cosas bien feas y ya se murió. Queremos que se detenga la batalla espiritual. Y entonces yo tengo ese objeto, por ejemplo. Dudé un tiempo en meterlo a mi casa, porque pues uno tampoco sabe. Sí. Pero por ejemplo esas cosas, también del otro lado siento que las guerras espirituales se acaban. Ahora, volviendo a esta idea que me decías de que si uno sabe mejor ritual que lo otro y estas cosas, bueno, al final todos los rituales son prácticas de quien lo enseña, de quien lo hace, y yo confío en que esas prácticas, pues usted que lo está compartiendo lo va a pagar. Fin de eso, ¿no? Pero por otro lado, sí creo que es, volviendo a esta idea, ¿no?
Cuando una bruja señala a otra bruja, que es muy dudoso, está repitiendo este sistema del cristianismo, donde Lutero se pelea con el anglicano y con el mormón y con el testigo. Las brujas no somos así. Una bruja entiende que cada persona tiene su autonomía y su poder y sus pactos y sus niveles de espirituales. De hecho, les voy a hacer algo para que se rían, porque sé que entrevistaron a alguien y luego los juzgan, porque también hay un adultocentrismo terrible donde, no, pues porque está chavito no sabe, ¿no? Uh-huh. Bueno, hija, tú estuviste 2 veces en el Vaticano y nomás no eres bien católica, ¿no? También agarra la onda con eso. Sabes que aquí te estoy diciendo, ¿verdad? Y entonces te conectas y le dices, ay, esto, ¿no? Aquí estamos. ¿Por qué? Pues porque a veces le sirves a las mismas divinidades. Y entonces también eso va a una evolución donde dices, en serio no sabes por qué te me haces familiar. Porque pues así somos. Nosotros a eso le llamamos corrientes energéticas. Se los voy a dejar de tarea para que lean a Aleister Crowley otra vez o a Dion Fortune. Uh-huh. En la magia hay corrientes energéticas. Estamos conectados a diferentes corrientes espirituales. Unos somos más lúcidos con la divinidad que está detrás de nosotros, otros menos. Pero al final entendemos que el camino del ocultismo y la brujería en el futuro ni siquiera se trata de ver quién es más fuerte que la otra, ¿no? Esto no se llama The Wicked el musical. O sea, se trata de reventar monoteístamente el sistema patriarcal y colonialista que arrasó con todas las tradiciones espirituales que existían en todas nuestras culturas. Y sí, por supuesto, como diría el Papa, siempre digo en los podcasts cosas del Papa porque siempre me gusta aventarme en las profecías que van a ocurrir. Uh-huh. Bueno, yo dije en algún programa cuando iba a morir el Papa Francisco, también hablé de que este Papa, y aquí también va para otros, que decían, no, ¿cómo crees que él va a aceptar a los homosexuales? Va a aceptar a los homosexuales, no como nosotros somos, sino los va a querer de nuevo corregir, ¿verdad? Porque una está chueca. Y por otro lado, esto también va a ocurrir. Es muy posible que cuando muera el Dalai Lama, la energía femenina o una mujer tome poder sobre ese otro estado y China le va a hacer la guerra al Tíbet. Y esto último que voy a contar es lo siguiente, la brujería es tan fuerte que llega el momento de ver caer al sistema imperialista del occidental y los pueblos originarios van a resurgir, y no solo como lo estamos viendo ahora, sino literalmente en nuestras casas. Ustedes empiezan a voltear a ver sus casas, va a haber divinidades regionales. Uh-huh. Y va a haber más presencia de estas tradiciones hasta el punto que finalmente va a dejar de ser charlatanería y se va a convertir básicamente en los principios de la nueva tradición espiritual. En las manos está de los líderes. ¿Cuánto tiempo le das para que pase esto? Menos de 10 años. Literal. Venga. Pues, qué información. Contigo. Mucho que procesar. Por último, y para cerrar el episodio del día de hoy, tú dices que traes contigo ciertas entidades. Ajá. Ok. De alguna manera, alguna entidad que ahorita está contigo porque está presente con nosotros, podría, no sé, ya te estoy hablando tipo Hollywood, mover algún cuadro, dar alguna señal. No te pido que lo haga, solamente te pido si es posible. Bueno, fíjate, la cosa es que las prácticas de las entidades es que tienen propósitos. Uh-huh. Entonces, si ellos no tienen un propósito, literalmente no van a hacer un trabajo de manifestación. Sí, lo entiendo, totalmente. ¿Oíste eso? Sí. ¿Oíste eso? Uh-huh. Bien, vamos a ir preparando este sistema. Como las entidades espirituales que están alrededor de quienes practicamos magia, se van a ir conectando específicamente en el propósito de los que necesiten comunicar en ese espacio. Las que yo sirvo, básicamente sirven para el trabajo con los espíritus y con los muertos. Y esto que acaba de pasar, que te lo hice como de una expresión, que no sé si eso salga en la edición, y este cambio de atmósfera, por ejemplo, en mi trabajo espiritual, es para que una persona muy cercana a ti, hombre, pueda descansar de una muerte muy significativa y dolorosa de la forma en cómo se fue, ¿no? Entonces, bueno, no es que mi entidad vaya a manifestarse frente a las cámaras, pero sí te da, por ejemplo, ese mensaje y hace esta energía espiritual para que tú sepas que por fin después de eso él va a estar en paz. Ok. ¿Quién es? La verdad no tengo idea. Bueno, esa fuerza que está detrás de tus ancestros sí es una fuerza importante que tendrías que revisar.
Fíjate que la única persona que conozco que haya fallecido de una manera trágica es un amigo que fue muy cercano y probablemente sea él. Esto si quieren lo cortan, pero Sí. acuérdate de una cierta vez cuando Capi te habló de 3 personas. Te habló de lo que parecía ser tu abuelito, tu tía, y mencionó una persona joven que no supiste reconocer en ese momento, Ajá. güey. Te lo describió, pero no supiste. Puede ser esa persona. ¿Tu amigo? Sí, ¿Cómo se llama? Cesario. Es muy probable. Pero ¿sabes por qué siento que él se manifiesta en ciertos momentos contigo? Porque no pudo llegar a hablar a su casa. No pudo literalmente decirles a ellos que él iba a estar en paz. No pudo. Bueno, pero esa es parte de mi trabajo. Chido. No, qué chingón. Vientos. Bueno. Pues dijeron por ahí, esto estaba fuera del guión, Emocionadísimo. pero pues muchísimas gracias por hacer lo que sabes hacer frente a las cámaras. Digo, tanto Luis como yo estamos extasiados con esta plática. No quisiéramos que terminara, pero pues Hay que descansar, muchachos. todo el mundo tenemos un montón de compromisos y pues de mi parte no me resta más que agradecerte pues la gran apertura que has tenido con nosotros y obviamente comprometerte para que regreses a grabar con nosotros porque yo creo que no abordamos ni siquiera un 10% de todo lo que nos podrías dar, ¿no? Entonces, No, yo encantado. Me siento muy cómodo. No, pues también muchísimas gracias por haber estado, por haberte abierto, por el mensaje, por la buena plática, por la invitación más a futuro y pues principalmente por todo este conocimiento que acabas de darle a mucha gente que yo estoy seguro que le va a gustar a muchísimos este episodio. Por favor, ¿puedes repetirle a la gente dónde te pueden encontrar y qué trabajos pueden consultar Bueno, contigo? me llamo Driel Molmont. En Instagram es originalmente mi punto de partida. Ya le estoy entrando a la chaviza. También voy a dar unos cursos, no sé cuándo va a salir este episodio, pero voy a dar unos cursos se llama Lax Mundi, que es el tratado sobre la tradición de los demonios y la tradición arcangélica. Voy a hacer uno de defensa psíquica. Tengo abiertos cursos como cábala mística, cábala hermética, práctica de brujería tradicional, espiritismo, defensa psíquica y creo que un trabajo especialmente con el mundo del espiritismo. Perfecto, pues entonces ya saben, vayan ahorita mismo a seguirlo en redes sociales, Facebook también lo usa, entonces si se quieren poner en contacto con él, estoy seguro. Ah, perdón, y en noviembre publico mi segundo libro de tarot. Ah, bueno, pues entonces podremos Tantito dejar más. el link en donde pueden comprar el primero. Pues seguramente lo voy a subir todo a Amazon. Sale más fácil ahora, ya tengo menos pedos con que la gente los imprima. Sí. Pero para la tercera feria del libro ocultista en México, que se hace por Azcapotzalco, en la Casa de las Brujas, el Casa Círculo de las Brujas, yo ya pacté que ahí lo voy a, a firmar y esas cosas. Perfecto, pues entonces ya tienen todos los datos. No esperen más, pónganse en línea con él en su Instagram para que puedan conocer acerca de todo esto que él está ofreciendo. Pues bueno, muchísimas gracias Gracias Driel, a ti. nuevamente por haber estado aquí. Y recuerden, amigos, que si tú llegaste hasta este momento, ponnos en un comentario "yo lo logré" para saber que eres de los que siempre están con nosotros. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita e ir directamente a Spotify a calificarnos con 5 estrellas y compartir este episodio con alguien que tú sepas que le va a servir esta información. y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te recuerdo que estamos en Facebook e Instagram como 271 Podcast y en TikTok como 271.podcast. Asimismo, te recuerdo que en el comentario fijado de Facebook vas a poder encontrar nuestro enlace que te va a llevar a nuestro canal de difusión de WhatsApp para que así estés en comunicación de tiempo real con nosotros a donde quiera que andemos. Y bueno, no está de más decirte que soy tatuador y si quieres un tatuaje principalmente hecho en realismo por mí, me puedes contactar en mi Instagram personal que estoy como el Whisky1. Y si quieres escuchar puras historias de terror, ve a visitar mi otro proyecto que se llama 180 LPM Podcast en YouTube y en Spotify. Y después de que quieras relajar un poquito el nervio después de esa subidona de adrenalina de escuchar las historias de Luisito, si te quieres pasar por mi canal y hablar sobre temas espirituales como el temazcalito o algunas otras terapias como el masaje con rebozo, me puedes encontrar como rene.nana con H al final en todas las redes sociales. Y bueno, amigos, pues no está de más decirles que la verdad, amigos, no se encuentra allá afuera. No la va a encontrar ni con los porros, ni con la vecina de enfrente, ni con los chismosos que estaban hablando aquí. La verdad, amigos, siempre la vas a encontrar aquí, dentro de
cada uno de nosotros. Bye. Adiós.